En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos en Cristo Jesús, sean bienvenidos a esta celebración eucarística, la cual celebraremos por la salud de los padres Alejandro Rubio y Juan Pablo Mesch. También pedimos por la salud de Aida Torres Pinkney, José Luis Osorno, Miguel Antonio, Reina Guadalupe, Jenny Cáceres, Matías Aguiar, Dalia Canto Vargas, Benjamín Pot, María Elena Peraza, Lady López, Jorge y Lupita Franco. Hermanos, para celebrar con dignidad estos sagrados misterios, reconozcamos delante de Dios y de nuestros hermanos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que diste a San Jerónimo presbítero un suave y vivo afecto por la Sagrada Escritura, concede que tu pueblo se alimente de tu palabra con mayor abundancia y encuentre en ella la fuente de su vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Nehemías. En aquellos días, todo el pueblo, como si fuera un solo hombre, se reunió en la plaza que está ante la puerta del agua y pidió a Esdras, el sacerdote y escriba, que trajera el libro de la ley de Moisés, que el Señor había prescrito a Israel. Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la asamblea, formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo, y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del agua, en presencia de los hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera, levantado para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos.
y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió amén. E inclinándose, se postraron rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido, de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Entonces Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que instruían a la gente, dijeron a todo el pueblo: este es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén ustedes tristes ni lloren. Vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen, pues hoy es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Y los levitas consolaban al pueblo diciéndole: no lloren, porque este día es santo, no estén tristes. Y el pueblo entero se fue a comer y a beber. Mandó comida a los que no tenían nada e hizo grandes festejos, porque habían comprendido las cosas que les habían enseñado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Más deseables que el oro y las piedras preciosas, las normas del Señor, y más dulces que la miel de un panal que gotea. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. El reino de Dios ya está cerca, dice el Señor. Conviene
conviértanse y crean en el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo designó el Señor a otros 72 discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucho y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos los sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Y yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menor rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse. Parece ser que en torno a la persona de Jesús habían tres categorías de personas: la muchedumbre, los discípulos y los apóstoles. Hay varios textos en donde vemos que Jesús se dirige a la muchedumbre. Verbigracia, el sermón de la montaña. Sin embargo, me llama mucho la atención que no todos los de la muchedumbre son discípulos. Y es más, Jesús escoge a los 12 de entre los discípulos, no de entre la muchedumbre, de entre los discípulos. Los discípulos numéricamente eran más que los apóstoles. Los apóstoles al mismo tiempo también son discípulos, pero tienen este plus, que son del grupo de los 12, quienes serán posteriormente las columnas de la iglesia. Todo cristiano, todo bautizado, está llamado a ser discípulo de Jesús. Todo bautizado está llamado a ser discípulo misionero de Jesucristo.
La vocación no se da en automático, la vocación no es solamente llamada. Para que la vocación sea, no basta con que Dios llame, es preciso escuchar al Dios que llama y responderle con un sí. Hay personas que están siendo llamadas por Dios y no se dan cuenta, desde luego. Hay personas que son llamadas por Dios y sí se dan cuenta, pero no responden, sí, también es cierto. En la iglesia, muchos bautizados son muchedumbre, mas no discípulos. Porque para ser discípulo es preciso, 1, escuchar la palabra; 2, seguir a Jesús; 3, continuar con la misión de Jesucristo. Si una persona no escucha la palabra, es decir, a Jesús, no lo sigue haciendo suya la misión de Jesús, podrá ser muchedumbre, mas no discípulo. Y el texto del Evangelio que escuchamos, vemos que Jesús envía a la misión a los discípulos, no solo a los apóstoles, a todos los discípulos. Hermanos míos, en Yucatán hay un sacerdote por 8,000 católicos. Un sacerdote por 8,000 católicos. Los ministros ordenados, fuimos ordenados para estar al servicio del pueblo de Dios y tener un corazón como el de Jesucristo, buen pastor, quien da la vida por las ovejas. Hay muchos bautizados que se quejan de que nosotros los sacerdotes no estamos totalmente disponibles, de que no encuentran sacerdotes para ir a ver a sus enfermos, que no encuentran sacerdotes para la confesión sacramental. Y se escuchan muchas quejas de no pocos bautizados al respecto. Y muchos bautizados quisieran que los sacerdotes estemos más disponibles, que los sacerdotes estemos más al alcance de la mano, y es un deseo legítimo, pero es 1 por 8,000. Los que hemos estado en el interior del Estado, sabemos, experimentamos cómo, no porque no queramos, sino porque no podemos. Cuando, por ejemplo, recuerdo mucho Tecash, 26 comunidades, 3 sacerdotes, y solamente la ciudad son más de 30,000 habitantes. Y con la intención de llegar a todas las comunidades, recuerdo mucho el Cono Sur, pues a veces había que visitar la comunidad y estar un ratito porque hay que ir a la siguiente. Quisiéramos que los sacerdotes convivan más con nosotros, sí, pero no tenemos don de bilocación o de trilocación.
Pero además, si tomamos en cuenta que de los bautizados, aproximadamente de todos los bautizados, solamente del 10 al 15% participan de la misa dominical, es decir, el 85% de los bautizados no practican su fe ni en lo más mínimo. Están bautizados, pero no tienen conciencia en la práctica de ser discípulos de Jesús. Y de estas personas que vienen a las misas dominicales, que representan el 15%, que es suficiente muchas veces para llenar la iglesia. Padre, qué bonito se llenó la iglesia. Sí, pero ¿cuánta capacidad tienen nuestros templos? ¿Y cuántos de los que inclusive practican, es decir, acostumbran a venir a la misa dominical, cuántos solamente se conforman con la misa dominical? ¿Cuántos de los seglares realmente asumen su misión de ser discípulos misioneros de Jesucristo, colaborando con la misión de la iglesia de muchas maneras? En el seminario solamente hay hoy por hoy 60 seminaristas. Entre el menor y el mayor. Y para que un muchacho entre al seminario, lo mínimo que se le pide es que sea discípulo de Jesús. Es decir, que sea un muchacho que haga apostolado, que tenga deseo de misión. Pero si la gran mayoría no asume su rol de discípulos, ¿de dónde van a salir las vocaciones sacerdotales y a la vida consagrada? ¿De dónde? Rueguen al dueño de la mies para que envíe trabajadores, porque la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Como iglesia tenemos que tener un despertar vocacional, asumir la llamada de Dios a ser todos discípulos misioneros de Jesucristo. Solamente así vamos a revitalizar las comunidades y así irán apareciendo las vocaciones sacerdotales en la vida consagrada. Si nos conformamos con ser muchedumbre, solamente ir a la misa dominical y ya está, pero no asumir mi rol de discípulo misionero. La iglesia está llamada a ser toda ella una iglesia apostólica. Toda ella. Cuando los seglares dependen exclusivamente de lo que diga el padrecito y no se comprometen, eso es muy cómodo. Pero asumir nuestro rol de discípulos misioneros de Jesucristo exige compromiso y exige también cruz. Roguémosles al dueño de la mies que envíe trabajadores a su viña. Oremos por las vocaciones sacerdotales en la vida consagrada, pero también que todos nosotros asumamos nuestra vocación a ser discípulos misioneros de Jesucristo, esa vocación que recibimos el día de nuestro bautismo. Y no nos conformemos con ser muchedumbre, seamos realmente una comunidad de discípulos. Acepta, Señor, este pan y este vino, ofrenda de fe de
Por siempre, Señor, seas bendito. Te doy gracias, Señor, por la vida. Te doy gracias, Señor, por mi fe. Acepta, Señor, este pan y este vino, ofrenda de fe, de amor y gratitud. Muy pronto serán cuerpo y sangre de Jesús. Por siempre, Señor, seas bendito. Hagamos oración, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, que mediante tu palabra, a ejemplo de San Jerónimo, te ofrezcamos con mayor fervor el sacrificio de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gustavo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Jonathan Juan López, Humberto Miscollí, Alejandro Castro, Bayardo Echeverría, Francisco Jusulup, Ricardo Bobadilla, Silvia Cuevas Domínguez, María Victoria Escalante, Rosa Elena Pacheco, Juan Carlos Peraza, Ignacio y Omar Maldonado, Raúl Gamboa Cereto, Raquel García, Alejandro Castro Escalante, Sergio Marcelo, a quien llamaste de este mundo en tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesús, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesús compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesús. Tuyo es el reino, tuyo el poder y La gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios nos damos un signo de paz. El cuerpo y la sangre sobre este cáliz. Sea para nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad
Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Es el pan de unidad y de fraternidad. Mesa del banquete, mesa del Señor, pan, Eucaristía, sangre de redención. Mesa del banquete, mesa del Señor, pan, Eucaristía, sangre de redención. Hacia ti vamos hoy a tu altar, tú nos das la ilusión en nuestro caminar. Mesa del banquete, mesa del Señor, pan, Eucaristía, sangre de redención. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan, Eucaristía, sangre de redención. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Señor, que los sagrados dones que acabamos de recibir en la celebración gozosa de San Jerónimo inflamen los corazones de tus fieles para que, atentos a la enseñanza de la Sagrada Escritura, conozcamos lo que debemos seguir y, siguiéndolo, lleguemos a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición del Dios Amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Den gloria a Dios con su manera de vivir, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.